El maestro dijo a sus discípulos: dichosos los ojos porque ven y los oídos porque escuchan. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que escucharon y no lo pudieron oír. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 16 al 17. Dichosas las personas que pueden ver, escuchar y entender el misterio y el mensaje de la salvación. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 26 de julio, año 2019. Recordando a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, como la Iglesia ha tenido como esa delicadeza de organizar una devoción, una piedad, un reconocimiento desde el punto de vista histórico para hablar de los padres de la Santísima Virgen María. Hablar de dos personajes históricos que aprendieron a hacer la voluntad de Dios, que se configuraron con ese misterio de Dios, que se identificaron con la misión que deberían cumplir a lo largo de la misma historia, y parece que se hubieran quedado como en el silencio, como que el asunto no hubiese trascendido como demasiado, muy parecido a su hija, la Santísima Virgen María, como la llama el padre Ignacio Larrañaga, la Madre del Silencio, la Virgen del Silencio, la persona del silencio. ¿Cómo interpretar ese silencio y esa importancia de que las cosas de Dios son tan sencillas, exigen escuchar con mucha atención? Y dichosa será aquella persona que logre escuchar y entrar en ese mismo misterio de Dios. El Papa San Juan Pablo II, en el año 1987, escribía su carta encíclica Redemptoris Materis, y esa Redemptoris Mater dedicada a la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia como la Madre del Redentor. Y allí el Papa expresa todo ese sentimiento grande hacia la Virgen María, el silencio, la oración, el estar como alejada de todo lo que sea espectacular y muy escondidita para que sobresalga su Hijo Jesús de Nazaret. La Madre, dice el Papa en su encíclica, la Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, y apoyándose en la carta de San Pablo a los Gálatas en ese capítulo 4, terminaba el Papa su primer renglón de su encíclica diciendo: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba de que ustedes son hijos es que Dios ha enviado a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Padre. Así iniciaba el Papa su carta encíclica, dejando entrever la importancia de personajes en la historia de la salvación que quizás están ahí en el silencio, algunos como en la discusión si fue verdad o no lo fue, si es apócrifo, si es verdadero, si es canónico, si no lo es. En medio de tanta discusión, lo más importante es aprovechar el personaje y tratar de entender la importancia de la educación y de la formación en la vida familiar a través de los abuelos, y cómo unos abuelos como Joaquín y como Ana desempeñan una función importantísima educando y formando la niña en las cosas de Dios, disponiéndola
para la voluntad del Señor. Así lo entiende también el Papa Francisco. En una fiesta de Joaquín y de Ana proponía la importancia del abuelo como el ejemplo y el prototipo para toda la familia, para los hijos, para los nietos, para todas las personas, la importancia de aquellas personas que aprenden a escuchar y que aprenden a entender el misterio de Dios. Razón tiene el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 13 al exaltar la importancia de las personas que cumplen la voluntad de Dios, que cumplen perfectamente su misión, que se convierten en modelos para las demás personas, que pasan a la historia como un modelo de aquella persona que hace la voluntad de Dios. Y va a decir el Evangelio: dichosos las personas que pueden ver y que los oídos pueden escuchar y entender el misterio de Dios. Será dichosa aquella persona que pueda cumplir perfectamente con su misión y que pueda hacerlo delante de Dios, que pueda dejar una huella en la humanidad, que pueda entenderse con el misterio del Padre Celestial, que pueda escuchar perfectamente su palabra. No será dichosa, diría la Santa Biblia, aquella persona que no logra entender porque no pone atención, o quizás escucha la palabra de Dios pero no la pone en práctica, o no está interesada, o tiene otros intereses en el momento. Siempre serán dichosas aquellas personas, Joaquín, Ana, la Santísima Virgen María, San José, dichosos todos ellos, porque pusieron en práctica aquello que aprendieron de Dios y aprendieron a hacer la voluntad de Dios en la vida cotidiana.